Buenos días, chicos de primer grado y tercer grado, grupo B. Esta clase va a ser para los dos grupos, ya que me ha parecido muy importante dedicarle una clase especial a lo que es un reporte de lectura, que en el caso de tercer grado, grupo B, ya se había dejado una lectura que se tituló Campos de Fresas. En esta ocasión se permitió que fuera un escrito libre, el llamado reporte de lectura, pero bueno, a partir de esta lectura y a partir de que ya viene esta segunda lectura, que es el Principito, tanto para primero como para segundo, he considerado que sea importante dar unos lineamientos, no solamente dejarlo así a un texto libre, sino que se siga un proceso, un formato, porque es muy importante, además de tener una buena comprensión lectora, como con las estrategias que ya di en la clase anterior a primer grado y en algunas clases anteriores al tercero B, pues también es muy necesario saber cómo podemos ir haciendo el proceso del reporte de lectura. Les comparto que alguna compañerita de primero me dijo, me contó, que en la primaria le dejaron un reporte de lectura de 30 páginas. Yo no sé qué lineamientos, qué protocolos haya seguido mi compañero o compañera colega en su momento en la primaria. Desde mi punto de vista, un reporte de lectura no debería exceder 5 páginas. Con 3 yo creo que sería suficiente. Y de hecho hasta en una se puede hacer, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas formas. Ya en la clase anterior, repito, o en clases anteriores vimos estrategias de comprensión lectora y ahora vamos a ver, una vez que ya leíste un texto, una historia, una novela, cualquier texto, pues realizar con los datos que vamos a ver a continuación un buen escrito. ¿Sale? En esta semana ya estás, quiero pensar, a la mitad de la historia. En la próxima semana estarás terminando. Y después del formato que te voy a dar hoy, que te voy a explicar hoy, pues muy seguramente ya podrás empezar a redactar tu texto a partir de la próxima semana. Vamos a ver de qué se trata el reporte de lectura con este formato que te voy a proponer. Bueno, obviamente el tema de esta semana es reporte de lectura o cómo hacer un reporte de lectura. Básicamente te voy a ir leyendo, también estas imágenes te las voy a pasar. Si ya lo hice con tercero B, me parece, voy a volver a mandarlas. Pero básicamente vamos a leer, ¿ok? Nos dice, ¿cómo hacer un buen reporte de lectura de un libro? Y bien, es verdad que existen distintos métodos para desarrollar un reporte de lectura. Sin embargo, todos o la gran mayoría de los textos de los libros o de los reportes de lectura, perdón, tienen en común que deben llevar al menos estos puntos básicos que vamos a ver. ¿Sí? Se debe mencionar el nombre del autor o los autores. Se debe mencionar también o enunciar el título, lugar y año de publicación. Tres datos bien importantes: título, lugar y año. Es importante empezar a identificar el objetivo del autor al escribirlo. ¿Cuál es el mensaje principal que desea transmitir al lector? ¿Sí? Normalmente, aunque parezca de fantasía, aunque parezca una fábula, aunque parezca un cuento sin importancia, pero muy comúnmente el autor trae un mensaje detrás o trae un mensaje ahí que está implícito, que está escondido. Tienes que empezar a identificarlo y a interpretarlo y después incluso explicarlo con tus propias palabras. Bueno, también nos dice el tema central. Identifica de qué trata
esta obra, esta historia, el tema o los temas y el objetivo principal de la historia que se va a relacionar con el objetivo del autor, como ya vimos. Bien, igualmente es necesario considerar que las ideas centrales no siempre coinciden con el objetivo principal del autor, ¿sí? Es posible que el autor traiga un objetivo principal, como ya dijimos, pero de pronto la idea central de la historia no necesariamente va con ese objetivo, sino que, como ya te decía, tú tienes que interpretar, tienes que entender, ¿sí? Porque precisamente dice, el autor se puede expresar de forma explícita o implícita. Es decir, que el mensaje esté perfectamente claro o, por ejemplo, como en una fábula, tú tengas que entender cuál es el mensaje que está adentro. Dice también que el lector deberá ser capaz de parafrasear al autor. ¿Qué significa parafrasear? Puedes decirlo con tus propias palabras. Cuando hagas el reporte de lectura, tú tienes que también decir con tus propias palabras, también se vale que uses tus propias palabras para explicar lo que a lo mejor el autor no nos dijo de manera tan concisa y tan clara, ¿verdad? O que no nos lo puso tan en la superficie del mensaje. Nos dice que en este punto podemos demostrar qué tanto se entendió de la lectura. O sea, también es importante que empieces a mencionar ya que entendiste y que muestres tu capacidad para desarrollar con tus propias palabras o con tus propios conocimientos o con lo que aprendiste, con el nuevo conocimiento de lo leído, ¿sí? Es decir, tienes que saber siempre explicarte con tus propias palabras a partir de lo que entendiste, ¿ok? Y precisamente esto nos permite tener la libertad para expresar nuestro pensamiento crítico. Muy importante esto. No te quedes nada más con haber leído algo. También critica. En la obra, por ejemplo, puede ser que no necesariamente el autor tenía razón, o a lo mejor sí tenía razón y está criticando él también a una parte de la sociedad, a un defecto que hay en la sociedad o en el ser humano, y tú también puedes expresar tu crítica y lo que tú piensas al respecto. Tienes que ser creativo y tener un estilo de redacción que poco a poco puedes ir desarrollando. Poco a poco, o sea, ahorita a lo mejor estás empezando, a lo mejor son tus primeros textos después de la primaria, quizá en la primaria lo que hacías o en los grados anteriores era un poquito más como que copiar lo que leías, ¿sí? De repente veo en algunos resúmenes que tendemos más que nada como a copiar o a repetir con las palabras, pero poco a poco puedes ir tomando tu estilo de redacción propio para expresar, como ya te digo, tus ideas, ¿sí? Para demostrar que tienes ya un manejo y un conocimiento del tema que se está tratando en el libro o en la historia. Bueno, tener consideraciones especiales, dice, lo cual implica ir más allá del análisis simple de la lectura. Consiste en tomar una postura, es decir, no nada más vas a analizar y a resumir la obra, sino también tienes que decir tú qué piensas. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Estás de acuerdo con el autor otra vez? Como dijimos hace rato. ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en el final de la historia, por ejemplo? ¿Qué te pareció esta historia en su desarrollo? Y sobre todo, ¿qué te pareció al final? ¿Estás de acuerdo en que el autor haya decidido terminar así la historia? ¿O qué te provocó? ¿Enojo, tristeza, llanto, alegría? ¿Sí? Tienes también que tratar de expresar tus sentimientos, identificar qué sentimientos tuviste, qué pensamientos también tuviste a partir de la lectura y tener una postura. Y tienes que desarrollarla y defenderla, ¿sí? No es solo decir, ay, no, a mí no me gustó que el autor o que la historia
hubiera terminado así. Bueno, ¿y por qué? Defiende el por qué. Pues no me pareció por esto y por esto y por esto. Yo hubiera preferido, o si yo fuera el escritor, yo habría terminado de esta manera y etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, y precisamente dice, pues tenemos aquí la oportunidad de que defiendas tu postura y de que des unos argumentos así muy, muy fuertes, ¿no? Y que incluso contrastes lo que está diciendo el autor. ¿Qué significa contrastar? Que de alguna manera tú puedas decir que tú lo habrías hecho a lo mejor distinto, ¿no? Puede ser eso, es un contraste, ¿no? Bueno, y otra vez, argumentos a favor o en contra. Bien, y a partir de aquí viene algo muy importante. Aquí ya vamos a empezar a partir de la siguiente diapositiva con esta propuesta en la cual nos dice que un reporte de lectura puede llevar 5 párrafos. ¿Sí? En esos 5 párrafos vas a explicar todos estos datos que vimos en esta diapositiva y en la anterior. ¿Sí? Son 5 párrafos que debería llevar tu texto y que vamos a ver a continuación. Bien, el párrafo 1, párrafo introductorio. En este párrafo vas a hacer la introducción. ¿Qué debe llevar el párrafo introductorio, que es el párrafo 1? Debe llevar el título de la obra, el nombre del autor, el número de páginas, el lugar y el año de publicación, la editorial, ¿sí? O sea, quién lo hizo, quién lo editó, ¿sí? También hacia qué tipo de público va dirigido, infantil, juvenil, adultos, etc. Motivos o razones para haber escogido y leído la obra. El segundo párrafo es el párrafo de contexto, ¿sí? Es un párrafo en el que tú vas a explicar cuáles son los personajes, quiénes son los personajes, qué edad tienen los personajes, cuáles son las personalidades, ¿sí? Son enojones, son malos, son buenos, etcétera, ¿no? Los tiempos y los lugares, cuándo y dónde, ¿sí? Cuándo y dónde transcurre la historia. Y por lo tanto, repito, vas a describir a los personajes principales, a los personajes secundarios, a los buenos y a los malos, o sea, si hay héroes, si hay villanos, a los protagonistas, a los antagonistas, ¿sí? A todos esos vas a describirlos un poco, vas a mencionarlos, repito, nombres, edades, cómo actúan dentro de la historia. Especificar lugares y años en los cuales se desarrolla la historia. Otra vez, ¿dónde y cuándo? No es lo mismo la historia de Ana Frank, por ejemplo, que transcurre pues, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A pues estar hablando, como en este caso, del Principito, que pues son lugares un tanto imaginarios, pero basándose, ¿verdad?, en el cosmos y en los planetas. Si ya avanzaste con la historia, ya sabes a qué me refiero. A lo mejor no especifica los años en la historia, pero bueno, entonces si hay cosas que no vienen, pues no se van a poner. Pero sí cosas que estén claras, que estén explicadas en la historia, tienes que irlas mencionando. Bueno, describir si hay algún evento importante que sirva de referencia. Como te dije hace rato, ¿no? A lo mejor la novela es la de los de abajo de Mariano Azuela y dices, bueno, el evento importante es la Revolución Mexicana, ¿no? Esta historia se desarrolla pues en el contexto de la Revolución Mexicana. O a lo mejor no lo hay porque es una historia imaginaria, ¿no? Pero aún así, a lo mejor dentro de la historia imaginaria hay alguna situación. A lo mejor es una novela de ciencia ficción y se narra que hubo una guerra entre planetas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también se podría mencionar de alguna manera. Identificar qué tipo de historia es, a qué género pertenece. Romántico, histórico, trágico, de terror, infantil, fábula, ¿sí?
Todo eso, por favor, se va mencionando. Eso en el segundo párrafo. Tercer párrafo es el párrafo de resumen. Aquí sí ya empiezas un poquito a mencionar lo que entendiste, ¿ok? Y a, como dice el título, a resumir, a mostrar las ideas principales, ¿ok? ¿Cuál fue el propósito del autor? ¿Cuál es la idea central de la historia? El objetivo del personaje principal, los objetivos de los personajes secundarios y, como toda novela, como toda historia, marcar los puntos importantes que son inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Pero dentro de esto, de repente identifica el conflicto, cuál fue el problema y cómo se resolvió o cómo culminó. A lo mejor no se resolvió, a lo mejor fue una historia trágica y el protagonista no tuvo un final feliz, sino que terminó de una manera trágica. Bueno, eso de todos modos es la resolución y de ahí viene obviamente el final. El párrafo 4 es para mí uno de los más importantes, si no es que el más importante, el más interesante, porque es el párrafo de tu opinión personal. Es el párrafo donde vas a dar tu opinión personal. Nos dice que este es el momento donde desarrollarás todo lo que has entendido de la lectura. Aquí es donde ya asumes una postura al respecto. Aquí es donde ya tú criticas la obra, donde ya tú vas a decir, me pareció buena, me pareció mala, en cuanto a calidad de la escritura, en cuanto a la calidad del autor para escribir, pero a la vez también me pareció una historia muy triste o muy alegre, ¿sí? Y por lo tanto yo la recomendaría, yo no la recomendaría, me gustó, no me gustó, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Sí? Argumentar a favor o en contra utilizando lo que has descubierto o analizado de la obra. Sería bueno, si gustas, que tú dijeras quién fue tu personaje favorito, con quién te identificaste en la historia, quién dijiste, ay, este personaje se parece mucho a mí, o a este personaje yo le agarré mucho cariño, aunque no se parezca a ti, pero te gustó mucho y le tomaste cariño, y a lo mejor en la obra, en la historia hasta se murió en algún momento y te sentiste muy triste, o simplemente se fue y ya no apareció otra vez en la historia y te sentiste triste, y puede ser al revés. Puede ser que digas, este personaje definitivamente no me cayó nada bien, es un personaje muy malo, no me gustó, me chocó su manera de ser, e incluso, entre comillas, odié a ese personaje porque siempre estaba haciéndole la vida imposible a los protagonistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Si te cayó bien o no, ¿por qué? ¿Sale? Siempre ¿por qué? Y expresar qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos, qué reflexiones te ha provocado la lectura. Y escribir lo que aprendiste después de la lectura y los cambios que provocó en tu vida, ¿sí? Sobre todo para ser una mejor persona. A lo mejor la historia te hace pensar en algunos errores que has tenido en tu vida, algunas decisiones que tomaste, algunas ofertas que te hicieron y que decidiste aceptar y resulta que no fue lo mejor y en esa historia de pronto está pasando algo similar y tú dices, ¿sabes qué? Pues esto ya me hizo entender, ¿no? y aprender y por lo tanto a partir de esto mejor voy a cambiar algunas cosas, algunos parámetros de mi vida y voy a mejorar en esto. ¿Ok? Seguimos. Y bien, llegamos al párrafo número 5, el párrafo de la conclusión precisamente. Aquí ya vas a terminar tu reporte de lectura, ¿sí? Empiezas a cerrar el reporte indicando tus impresiones generales de la lectura, ¿sí? O sea, ¿qué te pareció en general? Evalúas la lectura. ¿Qué te pareció? ¿Buena, mala, más o menos? ¿La recomendarías, no la recomendarías? ¿Por qué?
Si quieres le das una calificación, del 1 al 10 cuánto le pones, o del 1 al 5 cuánto le pones, ¿sí? Suponiendo como en las calificaciones de la escuela, ¿no? Pues yo le doy un 6, o sea, pasó de panzazo. O de plano le pongo 5 porque estuvo muy mala la lectura y la repruebo. O sabes qué, me encantó y le pongo un 10, ¿no? O sea, evalúala. Pero sobre todo, cuestiónala. Es decir, pregunta siempre, ¿sí? Haz de cuenta que tienes al autor enfrente y le puedes preguntar, oiga, ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué escribió esto? ¿Por qué en el capítulo tal usted dijo esto? ¿Por qué a los personajes usted los puso así como tan malos o tan tontos? ¿O por qué no pudo hacer que tuvieran un mejor destino? ¿Sí? ¿Por qué no castigó al malo? ¿O por qué el bueno se murió? ¿Sí? Cuestiona siempre, ¿sí? Y a la sociedad. O sea, como ya te dije, ¿en qué se parece la historia que escribió el autor? ¿En qué se parecen los personajes a lo que tú estás viendo que está pasando en la vida? ¿En qué se parece a tu colonia, a tu comunidad? ¿En qué se parece a tu vecina, a tu vecino? ¿No? Ese personaje, por ejemplo, a lo mejor dices, ay, este es igualito que mi primo, que mi prima. Bueno, esperemos que no, digo, tampoco hay que meterse en conflictos familiares, ¿no? Pero ay, este se parece al vecino, a la vecina, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí puedes criticar, ¿no? Y decir, ay, ojalá cambiara, ojalá no fuera así, o ojalá esta persona sí fuera así, como este personaje, ¿verdad? Bien. Y también si quieres, pues critícame también a mí, critica al maestro que se le ocurrió dejarte esta historia, ¿no? Y diga, ay maestro, ¿por qué me dejó esta historia? ¿Por qué me dejó este cuento? ¿Por qué me lo propuso? ¿Ok? También se vale, pero con respeto, con argumentos, con palabras, decir, maestro, no me gustó absolutamente nada, o maestro, gracias por haberme la dejado, a mí me sirvió mucho, me gustó mucho, ¿sí? También se vale que cuestiones, que digas, no me vuelvan a dejar esta historia, o historias de este tipo, o al revés, por favor, siempre que haya historias de estas. Bueno, otra vez, ¿en qué se parece la historia a la vida real? Y también cuestiona la vida real, ¿no? Cuestiona a todos. Critica, es muy importante que no te quedes solo con la lectura. A lo mejor estás acostumbrado a no expresar tus pensamientos porque todo el mundo te calla, porque todo el mundo se enoja de que hables, ay chamaco, ni sabes, o ay chamaca, tú ni hables. No, por favor, conmigo y en mi materia, por favor, critica todo, ¿sale? Critica todo, critícalo siempre y critica mucho. Por favor, critica, pero con argumentos, eso sí, ¿sale? No nada más así a repartir golpes discursivos por todos lados, sino pues siempre di el porqué, ¿ok? Pregúntate y responde quién o quiénes, que me falta un acento, perdón, quién o quiénes son los responsables de que pase lo que se cuenta en la historia o por qué está pasando desde tu punto de vista, ¿sale? Tienes que empezar ya a interesarte en lo que está pasando en tu entorno. Ya los chicos que están en tercero, sobre todo, se van al bachillerato en un año y dentro de 3 ya están en su carrera y es importante que no estén pensando nada más en aprender lo que les enseñen en un aula. Por favor, observa lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando alrededor, en tu colonia, en tu comunidad, en el estado, en tu país, en el mundo, ¿sí? Política, cultura, sociedad, ecología, todo, 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 todo. Analízalo, critícalo y da tu punto de vista siempre, por favor. Y sobre todo, una vez que identifiques lo que está pasando y los problemas que pueden estar pasando, propon soluciones. No te quedes solamente en criticar. Ok, ya analizaste, ya identificaste el problema, ya viste que en la historia se está reflejando, ya lo criticaste. Ahora, por favor, propon soluciones. Propon los cambios que deberíamos hacer como sociedad. Y sobre todo, como dije en la diapositiva anterior, tú mismo, tú misma, proponte qué vas a hacer para ser una mejor persona y un mejor individuo en esa sociedad. Y bueno,
usa conectores textuales. ¿Sí? Si no los he explicado, los explicaremos después. Si ya los expliqué, pues también es cosa de recordar qué son los conectores textuales. Por ejemplo, frases que ya están hechas, como decir, para finalizar este reporte de lectura, podemos decir que, ¿no? O en resumen, o puedes decir, desde mi punto de vista, en conclusión, ¿sí? Conectores textuales para expresar tus ideas, para hilar tus ideas, ¿ok? Empieza a enriquecer tu estilo de redacción usando conectores textuales, ¿ok? Bien, esto entonces es la explicación de los 5 párrafos y qué es lo que deben de llevar básicamente al momento de hacer tu reporte de lectura. Pasamos a explicar ahora precisamente un formato que te va a ayudar mucho a hacer tu reporte de lectura. Este formato te lo voy a pasar también en PDF y en imágenes. Como siempre, ya sabes, ya me vas conociendo. Los de tercero ya me conocen muy bien, los de primero ya me están conociendo. Ya saben que soy muy flexible y me adapto a las condiciones, sobre todo en las que estamos pasando ahorita. Hay que ser comprensivos, hay que apoyarnos. Y obviamente si lo puedes imprimir está bien, si no, lo puedes copiar en tu libreta, ¿sale? Cualquiera de las dos cosas que tú quieras, puedes imprimirlo, puedes copiarlo en tu libreta, pero es importante que este formato de alguna manera lo vayas requisitando, en este caso con la lectura de El Principito, ¿sí? Ya este formato va a aplicar a partir de la lectura del Principito, por favor. Bien, aquí ya viene más sintetizado párrafo por párrafo. Párrafo 1 y aquí está una tabla en donde vamos a tener entonces, dice, título de la obra, todo lo que ya te expliqué, pero ahora así más sintetizado. Título de la obra y pones el nombre de la obra, El Principito. Autor, Antoine de Saint-Exupéry. Número de páginas, 28, ¿sale? Y todos los datos que te está pidiendo. Lugar de publicación, año de publicación, editorial, tipo de público, motivos o razones para haberla leído, porque el maestro me lo ordenó, porque el maestro me la recomendó, porque tengo que pasar mi materia. Aquí te desahogas, ¿sale? Fíjate bien, te lo voy a volver a mencionar, te lo voy a volver a recalcar al final del video. Todavía no escribas, creo que también ya te lo dije al principio, todavía no escribas el reporte de lectura. Hasta esta lección lo único que vas a hacer es ir poniendo los datos. Quiero pensar que como ya empezaste desde hace dos semanas más o menos, una semana y media, ya debes saber por lo menos el número de páginas, el título, el autor, todos esos datos ya los tienes. Empieza a ponerlos aquí, en este formato. Con estos datos, después, a partir del próximo lunes 26, vamos a hacer ya nuestro texto. Por lo pronto, solamente ve poniendo los datos que te está pidiendo. Esto en el párrafo 1, que es la introducción. En el párrafo 2 ya viene el contexto. ¿Qué vas a poner aquí en el párrafo 2? ¿Cómo se llaman los personajes principales? ¿Quiénes son? ¿Cómo son sus personalidades? Obviamente, si necesitas más espacio, pues tú le pones el espacio que tú quieras aquí en esa tabla. O puedes poner personajes principales y escribes abajo, como tú quieras, pero que se vea que estás poniendo quiénes son los personajes principales, quiénes son los secundarios, si hay buenos, si hay malos, dónde ocurre, cuándo ocurre la historia, si hay algún evento que nos sirva de referencia, ¿sí? A lo mejor es una historia que nos habla de 1986, de un muchachito que quería ser futbolista y que en ese momento, en ese año, México fue sede del mundial, ¿no? Es un evento de referencia, ¿ok?
¿Qué tipo de historia es? Repito, aquí le vas a poner romántica, ciencia ficción, de fantasía. ¿Qué tipo de historia? ¿Cuál es el género? ¿Ok? ¿Es de terror? Etcétera, etcétera. Muy sencillito, ¿eh? Solo puros datos aquí. No es necesario que te extiendas todavía, solamente los datos. Bien, vamos a la siguiente. Párrafo 3, el resumen. Ahora sí, aquí vas a ir anotando aspectos importantes. ¿Cuál fue el propósito del autor desde tu punto de vista? Aquí escribes. El autor quería lograr o quería transmitir, o el mensaje del autor era, ¿no? ¿Cuál era la idea central de la historia? ¿Cuál era el objetivo del personaje principal? O sea, ¿qué era lo que quería? ¿Cuál era su deseo, su anhelo? ¿Qué era lo que él deseaba lograr durante la historia? ¿Sí? ¿Y cuáles eran los objetivos de los personajes secundarios? Si aquí, por ejemplo, hay villanos, bueno, el objetivo era impedir que él fuera feliz, por ejemplo, ¿no? O que él lograra su objetivo. Ese era el objetivo. El objetivo del villano es impedir que el personaje principal cumpla su objetivo, ¿no? Bueno, todo eso lo escribes aquí. Igual, aquí con breves palabras, 3 renglones, a lo mejor 3 enunciados, cómo inició la historia, cómo se desarrolló, qué conflictos hubo, qué resoluciones hubo y más o menos cómo fue el final. Trata de no spoilear, dicen ahora, ¿no? Trata de no arruinar al lector dándonos el final exacto, sino más o menos aquí puedes ir diciendo, pues hacia el final se va resolviendo un poco el conflicto, este, y pues el lector encontrará eh, pues un final interesante, ¿no? A lo mejor empleas palabras que no, digamos, quemen el final para el lector, pero sí que le despierten la curiosidad por llegar hacia el final. ¿Ok? Bueno, seguimos. Párrafo 4, opinión. Dice lo que entendí. ¿Sí? ¿Qué entendiste de la obra? Aquí empiezas ya a escribir ideas principales que tú hayas entendido. Lo que me gustó, lo que no me gustó, ¿sí? En lo que estuve de acuerdo, en lo que no estuve de acuerdo, lo que me pareció positivo, lo que me pareció negativo de la obra, etcétera, etcétera. Como ya te dije hace rato, ¿cuál fue tu personaje favorito? Con el que más te encariñaste, al que más cariño le agarraste, o incluso con el que te identificaste porque era muy parecido o muy parecida a ti. ¿Ok? Y al revés, el personaje que odié, el personaje que me chocó, el personaje que no soportaba yo en la historia, era este por esto y esto y esto y esto. Las emociones, sentimientos, pensamientos, reflexiones que te provocó la obra. Lo que aprendiste a partir de ella y el cambio que provocó en ti. ¿Ok? Aquí de manera sencilla empiezas a poner esto en el párrafo 4. Todo eso te lo voy a pasar en imágenes y en PDF. Y lo puedes copiar o imprimir. Pero si también puedes, ya desde ahorita que estés viendo el video, puedes ir poniéndole pausa y lo puedes ir copiando en tu libreta si gustas, ¿ok? O le tomas captura de pantalla y lo imprimes si puedes. Pero si no, espera a que por WhatsApp te mande las imágenes y el PDF, ¿ok? Pero también puedes irlo copiando ya en tu libreta e ir rellenando el párrafo. Quiero pensar que todavía no llegas a la conclusión de la historia, a lo mejor hasta el otro viernes llegas o el lunes, pero por lo pronto todos los datos que ya tengas puedes irlos poniendo para ir avanzando con tu formato de reporte de lectura. Bueno, en el párrafo 5 entonces vas a poner cómo es la historia, buena, regular, mala, aquí pone buena, regular o mala. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué piensas que fue mala? ¿Por qué piensas que sí fue buena? ¿Por qué piensas que más o menos? ¿La recomendarías sí o no? Así de simple. ¿Por qué sí o por qué no?
Como te decía hace rato, imagínate que tienes al autor enfrente de ti. ¿Qué le dirías? ¿Qué le vas a decir al autor respecto a la obra que acabas de leer? ¿Y qué le dirías a quien te la recomendó? ¿Qué semejanzas con la vida real encuentras? ¿Cuáles son las cosas parecidas a la vida real? ¿Y qué semejanzas con tu propia vida? ¿Sí? ¿En qué se parece a tu vida esta historia? ¿Por qué está pasando esto? Sobre todo si es una novela que te habla de algún conflicto, de alguna situación que hay que cambiar en la humanidad, de un problema, ¿sí? ¿Por qué crees que esté pasando? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Quién es el responsable de que esté pasando esto? ¿Sí? A lo mejor es la historia de Ana Frank, del niño de la pijama de rayas, ¿sí? Que nos hablan de un contexto de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿quiénes son los responsables de que haya guerras en el mundo? ¿Quiénes fueron los responsables de que hubiera algo tan deleznable como una Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuál es tu propuesta para que no vuelva a ocurrir? ¿Sí? Hoy en día están algunos países ahí en guerra, Siria, Armenia, Azerbaiyán, están peleando todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer para que algo como la historia de Ana Frank, del niño de la pijama de rayas, ya no se esté repitiendo en Palestina, en Siria, en otros lugares, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué piensas tú que deberíamos hacer para mejorar? ¿Sí? Todo esto es así como que la conclusión. Importante, me faltó por aquí ponerle, bueno, hace rato ya se dijo en qué terminó más o menos la historia, ¿no? Y tú también qué piensas, ¿no? Sobre el final, sobre si te gustó el final, si tú hubieras puesto un final diferente a los protagonistas, al villano, ¿sí? ¿Por qué? Todo eso también puedes añadirlo, aunque aquí me faltó ponerlo, ¿no? Bien, vamos a, pues ya, terminar. Actividades entonces, empezar a rellenar el formato con los datos que ya tengas de la lectura El Principito. Repito, todavía no redactes el reporte. Vamos a ir pasito a pasito. Yo prefiero ir ahorita despacio, lento, pero esta actividad se me hace muy importante que ya tengas comprensión lectora y que ya tengas una propuesta de cómo se hace un reporte de lectura. Así que no te voy a dejar más actividad, que veas el video con la explicación, que leas las imágenes que te voy a mandar de este mismo video para que también vuelvas a tener una idea de cómo se hace un reporte de lectura. Y me basta por ahorita, para el próximo lunes 26 de octubre, me basta con que ya hayas requisitado, rellenado, como le quieras decir, el formato con los datos que ya tengas. Quiero pensar que para el lunes 26 prácticamente ya terminaste la lectura o ya estás por terminarla, así que la mayor parte de los datos del formato, pues no creo que te cause problemas tenerlo ya bien requisitado, bien hecho. Bueno, pues básicamente eso es lo que haremos en esta semana. Me despido, muchas gracias por tu atención. 38, 39 minutitos, menos de 40 minutos. Y feliz semana, nos vemos en algún momento. Bye bye.